¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todo el territorio patrio. Saludamos en este momento, siendo las 6 de la tarde con 7 minutos. Arrancamos esta edición de Exitosa Noticias, hoy sábado 2 de junio 2018, segundo día del sexto mes del año. Qué rapidísimo pasa el tiempo y además qué rapidísimo se incrementan los casos de violencia aquí en nuestro país. Hablábamos a tempranas horas de la mañana lo que había mencionado el presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a lo que significaba para él como jefe de Estado esta muerte de Eyvi Ágreda. Sin embargo, horas después, lo que hace Palacio de Gobierno, Presidencia de la República, es básicamente un poco lavarse la cara tras este desliz, esta metida de pata que muchos consideran, cuando menciona el jefe de Estado que la muerte de Eyvi Ágreda básicamente representa una especie de un designio de la vida, una cuestión del destino, y que por lo tanto tenemos que aceptarlo, tenemos que soportarlo. Sin embargo, muchos han saltado, políticos, sociedad entera, particularmente quien le habla, cuestiona lo dicho por el jefe de Estado, aunque también se señale que lo dicho por Vizcarra respecto al designio de la vida, básicamente se sostiene en la esperanza que se tenía con que Eyvi Ágreda pueda sobreponerse a ese terrible drama que le tocó vivir. Se esperaba, señalan muchos, que ella pueda sobrevivir. Sin embargo, la muerte de esta muchacha de 22 años es lo que precisamente había referido el jefe de Estado, que es un destino de la vida. Sin embargo, para muchos no. Para nosotros no. El tema de Eyvi Ágreda es una muerte causada no solo por este sujeto, Carlos Hualpa Vaca, sino que también por el mismo Estado. Al respecto, tenemos un comunicado de Presidencia de la República de Palacio de Gobierno, siendo las 6:09. Si podemos mostrar el comunicado en pantallas, ahí está. El comunicado que ha emitido en horas de la tarde Palacio de Gobierno, en la cual señala, damos lectura, dice: ante los hechos ocurridos con la ciudadana Eyvi Ágreda, quien fue víctima de una brutal agresión por Carlos Hualpa, en un acto totalmente cobarde, todos los peruanos y peruanas repudiamos y compartimos el profundo dolor por el que la familia viene atravesando. Su feminicidio nos debe llevar a la convicción profunda que estos hechos no deben volver a suceder, para lo cual es necesario el cambio de patrones culturales que justifican estas situaciones. La violencia contra las mujeres no tiene justificación, dice el comunicado. Quiero expresar mi solidaridad con las mujeres víctimas de violencia y también el firme compromiso de nuestro gobierno para hacer frente a este flagelo que constituye una amenaza a todas las mujeres, niñas y adolescentes a través de acciones concretas de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil, cuyo objetivo será construir una sociedad justa e igualitaria. En ese sentido, he dispuesto a declarar de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres, para lo cual, punto 1, constituiremos una comisión de emergencia para enfrentar el problema crítico de violencia hacia las mujeres que el país enfrenta, presidida por el presidente del Consejo de Ministros e integrada por los ministros y ministras de los sectores involucrados, así como los máximos representantes del Ministerio Público y Poder Judicial y representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la problemática. Dicha comisión tendrá como objetivo la elaboración de un plan de trabajo para la implementación de una política pública que brinde protección, prevención y atención en casos de violencia hacia las mujeres, asignándosele los recursos necesarios. Sigue el comunicado en el punto 2 que señala: declararemos en alerta permanente a las comisarías a nivel nacional para que en las 24 horas del día puedan recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes en salvaguarda de la vida, integridad de las mujeres. Punto 3. Realizaremos un trabajo articulado y multisectorial para la prevención de la violencia contra las mujeres desde todos los programas y servicios sociales que ofrece el Estado a nivel nacional, liderado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El punto 4 sostiene: crearemos el programa Hombres por la Igualdad con el fin de involucrar y garantizar que todos los varones del país accedan a información necesaria que les permita desarrollar relaciones respetuosas e igualitarias con las mujeres. El punto 5 sostiene: hemos solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados, vacío legal que ha permitido que ocurran casos como el de Eyvi, siendo necesaria su aprobación en el más corto plazo. Convencidos que estas medidas ayudarán a la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres, por todo lo antes mencionado, no abandonaremos nuestro trabajo de prevención de la violencia en las escuelas y hogares, involucrando a toda la comunidad educativa. Finalmente, hago un llamado para que toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo, enfrentemos este problema que afecta gravemente a las mujeres de nuestro país. Suscribe este pronunciamiento el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Es lo que sostiene entre líneas
Pero revisando un poco el comunicado, esperamos que sea el inicio de algo nuevo que pueda hacer el gobierno, porque tantas veces se sostiene, por ejemplo, que leyes, y de leyes estamos llenos. De leyes estamos llenos. Consideramos que es un buen paso. Tardíamente, porque luego del suceso con Ivy Ágreda, no fue el último caso. Luego de Ivy Ágreda vinieron otros sucesos más, con más violencia que el anterior. Mujeres acuchilladas, gestante acuchillada, muertas, mujeres en una sola madrugada muertas a tiro por sus parejas en Santa Anita como en La Victoria, asesinadas, disparadas. O sea, el caso de Ivy Ágreda, la muerte de Ivy Ágreda, no sabemos si es un tema de coyuntura que quiere aprovechar el gobierno o es un tema de verdad, de un real compromiso social con la población vulnerable, que en esta situación son las mujeres. Y esperamos que este pronunciamiento, tras el terrible blooper político, tras la terrible ofensa que el jefe de Estado el día de ayer sostuvo desde Moyobamba, desde San Martín, cuando menciona que la muerte de esta joven es un designio de la vida, esperemos que este comunicado, bueno, papelito aguanta todo, que este comunicado en realidad sea un punto de partida para que las cosas comiencen a cambiar en materia preventiva. Exitosa. La comisión de emergencia que se va a crear para enfrentar el problema, que integra a otros ministerios, vamos a esperar exactamente qué tipo de políticas va a implementar, porque dice que esa comisión va a trabajar en la elaboración de un plan de trabajo para la implementación de políticas públicas que brinden protección, prevención y atención en caso de violencia. Vamos a esperar exactamente qué es lo que va a trabajar, qué es lo que se va a plantear y en cuánto tiempo lo va a hacer. Porque mañana podemos estar hablando de otra muerte, mañana podemos estar hablando de otra víctima, de otra mujer asesinada, de otro caso de feminicidio. Y no esperemos que las cifras comiencen a incrementarse, que una muerte más no sea una estadística más, parte de la estadística, que a fin de año vamos a hacer recuento para ver cuántas muertes de mujeres se dieron en el 2017, cuántos en el 2018, cuánto van a ser en el 2019. No esperemos ese escenario bastante gris, triste, que vienen lutando constantemente a muchas familias y golpeando la moral, los sentimientos de la sociedad. Para comentar sobre eso, siendo las 6:14, estamos aquí en nuestros estudios con el abogado penalista, también analista político, Víctor Hugo Quijada. Feminicidio, acoso, sanciones, políticas, medidas, ¿es suficiente? ¿Es un saludo a la bandera? Doctor Quijada. Buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Bueno, ya tú has dado la introducción al respecto del tema de la violencia contra la mujer, que en verdad, desde el punto de vista de la gestión, es conocido como violencia de género, ¿no? Ya en verdad son reiterativas desde más de 2-3 años atrás, ¿no? Sobre todo mediáticamente, las denuncias públicas y los casos muy penosos, y es la de siempre, ¿no? En primer lugar, debemos precisar de que no existe la figura del acoso sexual como tal, ¿no? Hay que recordar que, o sea, lo que nosotros coloquialmente llamamos acoso se tiene que encajar en los tipos penales de injuria, actos contra el pudor o exhibicionismo. Tendría que calificarse exactamente a qué se refiere, bajo qué contexto se da un tema de acoso. Así es. Porque, por ejemplo, hay una ley aprobada contra el acoso callejero, sin embargo, sí, no es un delito el acoso. No es un delito. Es una falta, es una infracción. Es una falta, así es. Pero lo peor de todo, doctor Quijada, es que es una falta que las municipalidades tienen que reglamentar. Así es, o sea, falta de reglamentación. La semana que pasó vinieron dos jóvenes a denunciar un hecho bastante penoso que les tocó vivir, un tema de acoso en un centro comercial en Plaza Norte. Van a la comisaría y no pueden sancionar, no le pueden detener al acosador porque no está tipificado como delito. No está tipificado. Y lo peor, la municipalidad tampoco lo tiene tipificado, no lo tiene reglamentado para dar una infracción. Ninguna municipalidad. Hay un enorme vacío. Exacto, y ahí nos arrastra a uno de los primeros problemas que justamente, porque, bueno, la discusión siempre va a existir, ¿no? Desde el punto de vista legal, ya hemos mencionado ahorita, de que no hay legislación, pero ese tipo de conductas podría encajar en el tipo penal de injuria, acoso, control o exhibicionismo. Y aún así, se podría encajar esa conducta típica en estos 3 delitos, las penas no pasan de los 4 años. Y un acosador es un potencial violador. Así es. Dicho en blanco y negro. Así es, está demostrado científicamente. Ahora, y eso nos lleva al primer problema que se plantea, y qué hacer, ¿no? Para solucionar esto, es primero la falta de legislación. De los 29 proyectos presentados en el Congreso, solo 3 se han debatido y 3 se han aprobado. Uno de ellos, el que tú mencionas,
Y bueno, de los otros 26 proyectos están encarpetados y cada vez que ocurre un caso así muy triste, muy penoso, en el cual pues pinta totalmente a nuestra sociedad, recién otra vez vuelve la discusión mediática, recién otra vez los congresistas se ponen a trabajar y en verdad esto es un problema, ¿no? Ahora, la figura del feminicidio, modificada recién el 3 de enero de 2017, establece algunas agravantes y pone como pena mínima 15 años privativa de libertad hasta 35 años de pena privativa de libertad. Recientemente modificada por el Congreso. Recientemente modificada y establece algunos agravantes, entre ellos, por ejemplo, aquellas... una mujer muere a consecuencia de la violencia familiar, a consecuencia puede ser algún tipo de acoso, o sea, imagínate, no está tipificado el acoso sexual como delito, pero sí se hace mención como agravante dentro de la figura si acarrea la muerte, ¿no? Ahora, pero ahí seguimos hablando de la consecuencia ya del crimen cometido. Así es la consecuencia. Y el acoso es el primer paso, como decimos. En el tema de agresión sexual, el acoso es el primer paso. Un acosador es un potencial violador. Así es. Es como una persona que, por ejemplo, termina maltratando físicamente, golpeando, es un potencial feminicida. Exacto, así es. Y es más, hablando de estadísticas, ya que llevas el tema a la carpeta, sabemos de que en este año, al menos el año 2017 han habido 3.000 casos de denuncias por temas de violencia familiar. Pero como digo, doctor Quijada, solamente son las estadísticas, pero con esas estadísticas crueles, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, esperamos la muerte de una joven que ha sido atacada hace 38 días atrás. Así es. 38 días después del ataque sufrido por Evi Ágreda, sucedieron otros casos más y el Estado ni siquiera se inmutaba. Así es. Y además, en el año pasado hubieron 368 casos de feminicidio. Este año, hasta abril, hemos tenido 100 casos de feminicidio, es decir, estamos en la estadística de que una mujer muere por día en nuestro país. Y eso nos lleva a colación otra respuesta, ¿no? Falta de política preventiva en nuestro país. Tenemos muchas normas que sancionan, como tú bien lo has mencionado, pero falta política preventiva y dentro de esas políticas también, necesitamos más policías, necesitamos más fiscales, necesitamos implementar los juzgados de familia que tienen que ver con violencia contra la mujer, las fiscalías dedicadas específicamente a temas de familia y además acuérdate que existe un plan nacional de lucha contra la violencia de la mujer que del año 2016 que está vigente hasta 2021 que en su artículo 3 establece de que el 3% de la institución, en este caso las municipalidades, el Poder Judicial, mínimamente 3% del presupuesto debe ir canalizado a la lucha contra la violencia contra la mujer. ¿Pero quién controla eso? No se hace. O sea, tendría que haber un agravante contra la autoridad de turno, contra el titular del pliego, que si no cumple con ese ley, dentro del marco del plan de la lucha contra la violencia hacia la mujer, que sea sancionado. Hasta incluso los alcaldes tendrían, entendiendo que es un flagelo bastante fuerte, hasta tendría que ser una causal de vacancia de un alcalde que no trabaja por la lucha contra la violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso nos llama a que este es un tema que muy lamentablemente se politiza. Y tú mencionaste en un momento que el presidente se ha manifestado y todo el mundo se manifiesta, todo el mundo hace marchas, pero lo concreto es de que de nada sirve que se formen comisiones cuando ya tenemos una ley que se encarga de eso. Ley implementada. Ley implementada y que establece de que debe, por lo menos el 3% de una institución debe definirse, debe presupuestarse para que se luche contra la violencia de la mujer. Es decir, el Poder Judicial debería tener implementado y obviamente con coordinación con el gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas, en vez de que el presidente haga comisiones, lo que debe hacer es inyectar dinero, contratar... Reforzar las normas que ya están vigentes. Y a eso quiero llegar precisamente. En el tema, por ejemplo, el punto, revisando un poco más, el punto 2, por ejemplo, dice, en el tema, antes del punto 2, quiero bajar hasta el punto 5, cuando menciona que van a solicitar facultades, menciona el presidente de la República, va a solicitar facultades y han solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades para legislar en materia de lucha contra la violencia, que incluye una propuesta normativa para sancionar el acoso en espacios públicos y privados. Sin embargo, hace como 2 o 3 semanas atrás, si no tengo mala memoria, el Frente Amplio, en un proyecto de ley suscrito, presentado por el congresista Arana, ha presentado ya un proyecto de ley para incorporar dentro del Código Penal el acoso, para tipificarlo como delito. Pero el Congreso de la República, ni siquiera por esos hechos criminales que se están dando, ha tomado el interés a la Comisión de Justicia o la Comisión de la Mujer o la comisión competente para que pueda agilizar ese trámite, debatirlo y aprobarlo, entendiendo que es una necesidad pública, de seguridad pública, de protección a la población vulnerable, que son las mujeres, niñas y adolescentes, hasta niños, menores, varones, víctimas de violencia. Ese es uno.
En el segundo punto dice, declararemos en alerta permanente la comisaría a nivel nacional para que en las 24 horas del día puedan recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes en salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres. Yo no sé si al señor Martín Vizcarra, al presidente, ¿y por qué le menciono a él personalizo? Porque este documento tiene la firma de Martín Vizcarra. Este documento tiene la rúbrica de Martín Vizcarra. Es un pronunciamiento de Palacio de Gobierno. Yo no sé si al jefe de Estado no le informaron que ya existe una ley desde 2015. Sí, así es. Bueno, 2016, claro, 2015, Bueno, 2016, 2021. Finales 2015, octubre, noviembre 2015. Vigente 2016 hasta Exactamente, 2021. existe una ley, esa que los medios de comunicación la llamaron como la ley contra los pegalones. Esa ley, ¿qué te dice? ¿Cuál es el sentido de esa ley? El espíritu de la ley es evitar un hecho de violencia mayor contra una mujer víctima de violencia. Y esa ley, bueno, si es abogado me va a explicar mejor, pero le comento un poco lo que conozco de esa norma. Que esa ley, lo que yo sé es que por lo menos en 48 horas, máximo 3 días, la víctima de violencia psicológica o maltrato físico tendría que estar ya con protección dictaminado por el Poder Judicial. Así es. Ante la existencia de esa norma desde el 2015, señores de Palacio de Gobierno, señor Martín Vizcarra, ante la existencia de esa norma, ¿qué tendría que ser el Estado, doctor Quijada? Implementación, ¿no? Justamente lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento. Lo que se requiere es presupuesto, dinero que se destine a la lucha contra la violencia contra la mujer, porque en verdad las leyes ya existen, el aparato, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Es más, tú me haces recordar una declaración que dio el Defensor del Pueblo y el Fiscal de la Nación justamente sobre el tema, ¿no? Le dijo esa vez al presidente Kuczynski, señores, lo que necesitamos es implementar la norma y para ello necesitamos presupuesto. Se lo dijo en aquella oportunidad, porque acuérdate que esto de la violencia contra la mujer es una reiterativa. Y ahora, otro de los problemas que acarrea esto, más allá del aspecto legal y de gestión pública que ya hemos analizado, que es el aspecto presupuestal y la implementación de la normativa que ya se ha mencionado, es el tema cultural, ¿no? Es decir, si bien es cierto, nuestro artículo 2 de la Constitución establece que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, hombre y mujer, hay igualdad, pero en la práctica no es así, pues. Porque si es que hubiera igualdad, no ocurrirán cosas como las que están ocurriendo. Por eso el Estado es el que debe de crear discriminación positiva, es decir, crear privilegios o ciertos derechos para igualar la cuota de poder, para igualar la cuota de participación, para igualar, digamos, para que no haya violencia contra la mujer. Por ejemplo, creando tipos penales especiales, como el de feminicidio, que está establecido en el artículo 108b del Código Penal. Y así, ¿no? Entonces necesitamos, por ejemplo, el tema del hostigamiento. Lo que sí está sancionado, por ejemplo, es el acoso sexual laboral. Eso sí está penado, pero también las penas son muy benignas. Es decir, más allá de que, bueno, tengamos un derecho penal bastante estricto, bastante cuadriculado, si quisiéramos llamarlo así, en el fondo también el Poder Judicial no establece penas. Acuérdate, por ejemplo, el caso de Magali Solier, ¿no? Además, de las denuncias que se hacen en la comisaría, ninguna pasa a fiscalía ni siquiera. ¿Por qué? Porque no hay cómo probar. Para empezar, tendrías que ir con tu agresor hasta el lugar y llevar las pruebas. Y si vas con el agresor y de repente la policía lo detiene, imagínate, el caso de Magali Solier tuvo 4 años en proceso para que recién haya una sanción. Creo que al señor le dieron 1 año, ni siquiera fue a la cárcel. No le dieron pena simplemente pena privativa de libertad, pero suspendida, ¿no? O sea, no efectiva. En el tema de cárcel, por ejemplo, muchos sostienen que no es la solución la cárcel, pero eso es una medida coercitiva que va a impedir, se espera que en la práctica pueda cortar esa cadena de violencia, pero se está demostrando que no. No es así. Que no es la respuesta. Pero hay un tema, por ejemplo, puntualmente, lesiones graves. Usted que es abogado penalista, muchos de esos casos de lesiones graves, ¿en qué terminan? ¿En cárcel o penas suspendidas? Penas suspendidas. Hay una sentencia. La mayoría de lesiones culposas o lesiones, lesiones graves, acaban en penas suspendidas. La mayoría de delitos. Porque hay un proyecto de ley que está empolvándose, encarpetado en el Congreso de la República, que justamente sostiene que la ley por lesiones graves, la pena suspendida sea suprimida para que se dé cárcel efectiva. Claro, esa sería la idea, en verdad, ¿no? Pues esa sería la idea, porque en verdad el Poder Judicial, en verdad, y bueno, el Congreso, y acá es una responsabilidad, o sea, de todos, ¿no? De todos los sectores. De todos los sectores, ¿no? Desde la policía, la comisaría, el policía común, hasta el Poder Judicial. O sea, tenemos al Ministerio Público, tenemos al Poder Judicial, que no cumplen su función, tenemos un problema por el lado del gobierno central, que no implementa estas leyes que ya hemos mencionado, no implementa el presupuesto. Es decir, existe responsabilidad de todos. Fácil es limpiarse las manos. Y bueno, y cada vez que muere lamentablemente una mujer en nuestro país o es maltratada, recién tratar de hacer algo, creo que solamente por llamar a la cámara
bueno, llamar otra vez al debate, pero bueno, seguramente va a pasar un par de semanas y otra vez será otro el tema de coyuntura y se olvidarán, ¿no? Y lamentablemente estos proyectos de ley se archivarán. Y eso es una reiterativa, por ejemplo, el tema de accidentes de tránsito, el tema de feminicidio, el tema de violación, que también cada vez que hay una violación con consecuencia de muerte, se sigue y se trae al debate público, ¿no? Entonces preocupa, y en verdad lo que se tendría que hacer es un llamado al gobierno, a las autoridades pertinentes, al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Congreso, al presidente, que implementen las normas, ¿no? Porque eso es un problema de gestión. Las normas ya están dadas. Están dadas. La implementación es pésima. Y en el punto 2, donde menciono, por ejemplo, o menciona el pronunciamiento firmado por el presidente de la República, declararemos en alerta permanente las comisarías a nivel nacional para que en las 24 horas del día pueda recibir denuncias y aplicar. Para comenzar, eso es normal. Sí, eso es normal. O sea, eso es normal. O sea, no está diciendo nada nuevo. No, honestamente, Martín Vizcarra nada nuevo está diciendo. No, es lo que está en la ley orgánica del Ministerio Público y lo que está en el nuevo Código Procesal Penal. O sea, las comisarías están abiertas las 24 horas del día. No es como un puesto de salud en la frontera donde tiene solamente de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Así es. O sea, ya existe eso. Existe. Dice, para que puedan recibir denuncias y aplicar las medidas. O sea, me parece un chiste ese punto, porque justamente en este punto me sostengo esta ley que se ha dado en 2015, ley contra el pegalón, que es ley de protección de violencia contra la mujer y los integrantes del núcleo familiar. Y también sostiene esta ley que en 3 días tiene que ser sometida a la víctima a una medida de protección. Que lo que conlleva a pensar es cuántos policías están capacitados para poder orientar a las víctimas de violencia. ¿Cuántos policías existen en las áreas de violencia? Justamente porque existe alta incidencia de violencia familiar, existen espacios, departamentos de la policía dedicados netamente al tema de violencia. Tú llegas, caso de maltrato, a violencia familiar, llegas a ver la oficina, violencia familiar, porque es un tema recurrente. Pero entras al espacio, a ese ambiente de la policía, y solo ves 2, 3 policías, y ves una larga cola de mujeres víctimas de violencia, o menores víctimas de violencia. Y a la mayoría, acuérdate que no le reciben la denuncia, ¿no? Por ejemplo, yo en algunos casos que he podido observar, le dice seguro no cocinas bien. Imagínate la mentalidad de estas personas muy retrógrada, seguramente ¿qué has hecho? ¿No? Le preguntan, ¿no? Entonces, lo cual no se puede permitir. Y en verdad, lo que está haciendo el gobierno a través de ese comunicado que acaba de hace más de media hora de emitirse, es simplemente demagogia, ¿no? Porque lo que en verdad se requiere es implementación de estas políticas, lo que se requiere es gestión. Y esto es una reiterativa en todos los gobiernos y siempre solamente nos conformamos con hablar de las estadísticas, con debatir y no pasa más allá de la charla, de la discusión. Y esto no puede quedar así, en verdad. De nada sirve también, por ejemplo, las marchas que a veces tuvieran hasta intereses políticos. Yo veo de gente de izquierda, gente de ONGs, que lo único que hacen es tratar de sacarle río revuelto, ganarse de pescadores. Claro, ganarse de pescadores. Pero eso a la larga, más allá de crearle indignación, todos estamos indignados. Lo que requerimos son acciones de nuestras autoridades en el corto plazo. Y no con comunicados, sino con, como hemos reiterado, más policías, más capacitación. Por último, quienes reciban la denuncia sean policías mujeres. ¿Por qué tienen que ser hombres? En cierto modo pueden tener mayor, claro, se presume que pueden tener mayor nivel de sensibilidad y hasta de conocimiento, quizá. Exactamente. Y por último, estos juzgados de familia que ven temas de violencia contra la mujer, que a la justa se están implementando y a la justa ven temas de bueno, lo de siempre, alimentos, temas de, bueno, tema de filiación, ¿no? Y se implementa el tema, pero con presupuesto. Es más, tú te vas a San Juan del Urigancho, en cualquier juzgado de familia vas a encontrar, bueno, la juez y con 2 asistentes. Y tienen una carga procesal tremenda y no pueden resolver. Claro, o sea, para terminar, doctor Quijano, o sea, lo que tendría que hacer el gobierno de Martín Vizcarra es simplemente las políticas que ya existen. Exacto, que ya existen. Tienen que reforzarla económicamente, presupuestariamente. Porque acá te hablé en el primer punto de que se va a crear la comisión para elaborar un plan de trabajo, para la implementación, asignando los recursos necesarios. O sea, los pasos ya se han dado. Ya se han dado, claro. Pero lejos de correr, nos hemos detenido. Es decir, y tiene todavía que pasar un problema grande como el que se ha dado, que la señorita que murió ayer, Avi, todavía para que otra vez, como decíamos, se vuelva al debate, se trata de transferir el dinero. Pero doctor Quijano, ¿qué problema más grave puede pasar? Yo me escandalicé, me dije, ¿dónde estamos? Cuando me entero de ese crimen doble que ocurre en Santa Anita, en La Victoria, de 2 mujeres que han sido asesinadas a disparos por sus parejas, muertas, baleadas, delante de la familia, delante de los hijos. O sea, ¿dónde estamos como sociedad si ante eso no nos hemos escandalizado y esperamos la muerte
de una víctima más. Es una... Avi Ágreda es una estadística más en muertes. Sí, no es el único caso del año. Hay muchas mujeres que terminaron muertas. Sí, acuérdate, hace 2 días falleció también una menor en una parte de la selva, en una ciudad de la selva, muerta, violada. Y también además, ¿no? Y eso no es el último caso. Y entonces ahí también viene el tema de la política preventiva, ¿no? Y esto también, no solamente implementar el mecanismo sancionador, que lo tenemos totalmente claro. En la ausencia de legislación existe, por ejemplo, en temas preventivos, en el tema de los colegios, por ejemplo, implementar psicólogos, psiquiatras, por último. Ahí tendría que destinar presupuesto al gobierno para que implemente psicólogos. Ministerio de Salud, que es importante es el seguimiento a los estudiantes, sobre todo que aquellos que provienen de hogares disfuncionales o aquellos que han sufrido violencia, ya que hay un antecedente bastante marcado. Doctor, por ejemplo, escuelas de familia, ¿no? Para que los padres... Claro, reforzar la escuela de padres. Escuela de padres, ¿no? Implementar, institucionalizar la escuela de padres. Doctor Quijada, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. El tiempo nos ha quedado bastante corto para compartir ese tema. Ha sido la conversación, el análisis con el doctor Víctor Hugo Quijada respecto a esta situación de feminicidio y acoso y sobre todo desgregando lo que dice el pronunciamiento que ha sido publicado por Palacio de Gobierno hace unas horas. Vamos a la pausa, volvemos con más Exitosas Noticias. Ya regresamos con Exitosa Noticias.